compartir pantalla y partimos. Son las 3:35 y entonces, igual que antes, ahora yo creo que esto probablemente termine antes de los 40 minutos, 45 minutos. Pues si llego a los 40 me avisas y ahí veo el tiempo en que termine. ¿Ya, Laura? Super, Por favor. super, ningún problema. Ya. Ya, ahí parece que está. No sé si todos ven en mi pantalla. Sí. Ya. Entonces, como les decía recién, vamos a partir viendo en forma relativamente general, solamente puede tratar de que se aclaren ciertos conceptos básicos o generales del electrocardiograma, que el electrocardiograma es básicamente el reflejo de la actividad eléctrica del corazón, ¿no? Pero es un registro de la actividad eléctrica, pero indirecto, no directo. O sea, directo sería que nosotros colocáramos, atravesáramos electrodos y los pusiéramos directamente en contacto o en proximidad inmediata con el corazón, aunque no sea atravesando la pared del corazón, pero sí muy próximo. Por lo tanto, ahí tendríamos una señal eléctrica desde el corazón a los electrodos sin ninguna interferencia intermedia, ¿ya? Sería un registro, por eso sería un registro directo. El electrocardiograma realmente es un registro indirecto, porque están todos los tejidos y órganos que están envolviendo el corazón, y luego por donde uno se está haciendo el registro, o sea, atravesando las paredes del tórax o hacia los brazos, entre medio, que también tienen cierta actividad eléctrica. Por lo tanto, podrían, de una u otra forma, interfieren en el registro, o sea, de la señal eléctrica que uno está registrando. ¿Ya? Porque uno no está registrando tampoco directamente la actividad eléctrica de la célula muscular, sino del órgano completo, ¿ya? Que es distinto. Porque si uno dijera la célula es lo que vimos en la clase pasada, que es registrar más bien, o sea, registrar directamente el potencial de acción. En el electrocardiograma no estamos registrando el potencial de acción, ¿ya? Sino más bien la actividad eléctrica y el desplazamiento de la actividad eléctrica a través del corazón, como vemos más adelante. Entonces, el que propuso por primera vez, porque estos electrocardiogramas se hacen ahora desde el principio del siglo XX, pero de mucho antes, o sea, desde el principio, antes que se hiciera esto, se tomara como un registro desde el punto de vista como un examen para registrar la actividad del corazón. El primero que propuso que se pudieran hacer este tipo de registros fue Einthoven, ¿ya? En 1895. Entonces, aquí lo vemos. Aquí está con Einthoven con su foto de Facebook, ¿ya? Se la saqué, tuve que pedirle que me pusiera de amigo. No sé cómo se hace eso. Y aquí está él midiendo bien, es todo este aparato enorme, que es en el fondo es un amplificador. Todos esos con tubos y todos estos equipos eran gigantescos en esa época. Y estos son sus electrodos, ¿ven? Estos recipientes son sus electrodos. Para el pie y las manos. Entonces, la idea de él es de que si el corazón tiene actividad eléctrica, uno la podría poder registrar. Y por lo tanto, él dijo, todo el cuerpo es conductor. Por lo tanto, la actividad eléctrica, si está aquí en el tórax y está entre los dos hombros, a un punto del corazón,
es el lado derecho, al lado izquierdo está entre los dos hombros, entonces esos serían como los extremos, y él visualizó como que esto podría ser un triángulo del lado derecho a izquierdo, y después el vértice del triángulo hacia la pierna izquierda, porque el corazón, del tamaño, el corazón está en el centro del tórax, ¿ya? Pero está debajo en la segunda costilla, o sea, está prácticamente entre los dos hombros, pero se proyecta hacia el lado izquierdo, no porque esté al lado izquierdo como uno muchas veces piensa, sino, o como se dice, en el corazón está, que uno siempre escucha que el corazón está al lado izquierdo. No, el corazón está, en rigor está al centro. Lo que pasa es que el lado izquierdo, el ventrículo izquierdo especialmente, es mucho más grande que el ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho bombea o sea, hace circular sangre hacia la circulación pulmonar, que es de muy baja resistencia. Por lo tanto, el ventrículo derecho tiene poco trabajo, por lo tanto sus paredes son más delgadas y es más delgado. En cambio, el ventrículo izquierdo mucho más hipertrofiado, más grande, y por lo tanto protruye como los 2/3 que son el ventrículo izquierdo, entonces se protruyen, se extienden hacia el lado izquierdo, ¿ya? Entonces va del derecho y se proyecta hacia el lado izquierdo, y ahí estaría el vértice del corazón. En el fondo, el corazón está del lado derecho. Estoy poniendo para que ustedes vean, pero si es mi lado, este es mi lado derecho, está la base está aquí al lado derecho, y la base, yo les dije, ahí está la base, está la aurícula donde se origina el impulso. Por lo tanto, ese vértice sería del lado derecho, y se proyecta, la pared del ventrículo izquierdo se proyecta hacia el lado izquierdo, y el vértice de todo el corazón hacia la punta, se proyecta hacia abajo, en la pierna izquierda, ¿ya? Entonces él dijo que se puede hacer un triángulo de hombro derecho, que sería un polo, el hombro izquierdo, el otro polo. Es muy buen, su hipótesis era como el cuerpo, todo el tejido del cuerpo son buenos conductores, por lo tanto, esto se puede proyectar, la señal eléctrica, a través de los brazos. O sea, los brazos lo está haciendo, que lo está pensando como que fuesen cables, ¿ya? Cables, pero del mismo cuerpo. Entonces, que se proyecta desde el hombro por el brazo. Ahí uno puede poner los electrodos al nivel de la muñeca, y en un brazo y en el otro brazo, y lo mismo con la pierna, que sería la proyección del vértice, y por eso se usa la pierna izquierda, aunque si uno usase la pierna derecha, la diferencia no sería no sería muy importante, porque la desviación desde el punto de vista de la ingle no es tal, ¿ya? Pero esa es la idea. Entonces, él tenía esto, sus brazos son como una especie de cable proyectándose hacia los hombros, y los hombros son como el polo directamente que estaría mirando por el lado interno hacia el corazón, ¿ya? Entonces estaría ahí reflejándose, estaría transmitiéndose la actividad eléctrica desde un hombro al otro a través de los brazos hasta las muñecas, donde tendría su electrodo, y por debajo a través de la ingle, por la pierna hasta hasta el tobillo, donde estaría el otro electrodo. Y él así hizo sus primeros registros del electrocardiograma. Entonces, la amplitud del electrocardiograma depende principalmente de la cantidad de tejido involucrado, de la dirección y ángulo de la propagación con respecto al registro. ¿Por qué? Porque uno no está registrando, como pueden ver, no está registrando un potencial de acción en el corazón. El potencial de acción se origina en un punto, y el potencial de acción viaja, empieza a depolarizarse todo el tejido desde el punto de origen hacia el resto. Por lo tanto, está desde el lado derecho, que es donde se origina, donde está el nódulo sinoauricular, y de ahí se proyecta la señal eléctrica hacia el lado izquierdo, o sea, hacia el hombro izquierdo, y hacia abajo, ¿ya? Va haciendo un barrido, porque así va avanzando, hacia la aurícula derecha, hacia la aurícula izquierda, y hacia el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, hasta el vértice, y terminaría en el vértice. Por lo tanto, lo que está
realmente está registrando es la propagación de una señal eléctrica, ¿ya? Entonces, dependiendo de la posición que uno ponga los electrodos, va a poder determinar la dirección y ángulo de la propagación con respecto al registro. Porque uno dice ya, tengo un polo, otro polo, la propagación es en esa dirección, bueno, el registro lo voy a obtener si este es positivo, voy avanzando ese positivo, se está acrecentando el positivo, voy a tener un registro positivo hacia ese lado, si le doy vuelta al electrodo va a ser al revés. Por lo tanto, uno puede determinar la dirección. También el tamaño del cambio de la propagación. Y eso involucra varias cosas que son importantes desde el punto de vista clínico, como la posición del corazón, el tamaño del corazón, el tamaño de las paredes del corazón, con el electrocardiograma clásico de Eutoven, con las primeras derivaciones, no se pueden ver todos esos parámetros de forma muy precisa, pero sí da una idea. Además, uno va viendo el ritmo de la actividad eléctrica, por lo tanto, tiene una visión directa del ritmo cardíaco. Y por último, la velocidad de la propagación a lo largo del corazón, o sea, cuánto dura y cada fase del electrocardiograma, o sea, la propagación en cada parte, como vamos a ver más adelante. Lo cual, en los electrocardiogramas actuales, que son bastante, usa bastante más electrodos, y se llaman derivaciones. Cada medición que uno puede hacer es una derivación. ¿Y por qué se llaman derivaciones? Porque uno va a escuchar siempre el electrocardiograma, no, que se está usando tal y tal otras derivaciones, o de tantas derivaciones. Es porque es el reflejo de la actividad eléctrica, por lo tanto se deriva de la actividad eléctrica, por eso se llaman derivaciones. ¿Profe? ¿Sí? Es que no entendí a qué se refiere con tamaño del cambio de propagación. El tamaño del cambio tiene que ver con el tamaño, en el fondo, de eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, del tamaño del cambio se refiere, porque ahí yo lo puse de esa forma para dejar claro que lo que uno está midiendo es la propagación, tiene una velocidad de propagación y también cuánto se propaga. Entonces, si uno dice el tamaño del cambio es cuánto se propagó, el tamaño de la señal va a ser la distancia que recorrió. Por eso el tamaño del cambio de la propagación, o sea, porque está cambiando, puede cambiar desde un punto a otro y va a tener una onda que va a ser más grande o más pequeña de acuerdo al tamaño que sea, al recorrido, que tiene que ver con el ancho de las paredes y el tamaño del corazón. Por eso tiene directa relación con las características, en el fondo, anatómicas del corazón. Que con las derivaciones clásicas, que son las de Eutoven, se llaman derivaciones clásicas, son las primeras. ¿Ya? Con ese tipo de mediciones son bastante más gruesas, ¿ya? Pero uno, por lo tanto, puede saber principalmente la posición del corazón, más o menos el tamaño, las paredes, el grosor de las paredes, hay hipertrofia, ya no tanto. Para eso se necesita un análisis un poco más, un electrocardiograma más moderno, que vamos a verlo rápidamente más adelante, donde se hacen mediciones usando los mismos principios en todo caso, pero se hacen de mediciones que pueden tener un registro mucho más detallado de distintas partes del corazón. ¿Ya? En el fondo esto es como, uno va viendo el cambio y cuánto cambia, entonces uno tiene distintos electrodos, puede poner en distinta posición. Esto es lo mismo que si uno está viendo por ejemplo, una carrera de auto, y uno puede estar parado en el punto de partida, en la meta, o a mitad de la carrera. Uno va a tener distintos puntos de vista, pero exactamente de la misma carrera, ¿no es cierto? El que está en la partida va a ver que se aleja el auto, el que está en la meta va a ver cómo se aproximan los autos, y el que está en el público en el costado ve cómo pasan los autos, a qué velocidad. ¿Ya? Y eso, juntando todo eso, esa información, uno se puede hacer una mejor idea
de cómo era la carrera. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, cuando uno ve una montaña. Uno puede ver la montaña desde abajo, desde la ladera empezar a subir, o desde la cima de la montaña. Y uno tiene una visión hacia abajo y una visión hacia arriba, o cómo se ve cuando uno está parado en a mitad de la montaña. ¿Ya? Entonces, ese tipo de información es la que, en el fondo, pero la montaña es la misma, en el fondo, igual que la carrera. Es una sola carrera que está vista de distintos puntos de vista. La montaña es la misma montaña que está vista de distintos puntos de vista, pero uno puede tener más información, por lo tanto, al momento de describirla, juntando toda esa información, puede tener un mejor análisis. Y a eso en parte se refiere esto, de la velocidad de propagación y el tamaño del cambio del proceso, cómo cambia entre uno y otro. Eso da idea de cómo son las paredes, el tamaño anatómico, la posición, etc. Bueno, esto es lo que les explicaba. Así lo pensó Euthoven, y este sería la idea del que todavía se usa, porque ahora se usan muchas derivaciones. Son básicamente 9, se puede llegar a tener 12, pero las típicas del electrocardiograma son 9, y las 3 primeras son las mismas derivaciones de Euthoven. ¿Ya? Y entonces esta es la visión de cómo la interpretación de Euthoven original, de cómo él lo propuso, y por lo tanto de qué es lo que uno está viviendo. En el fondo, aquí está el corazón, y ven, la base del corazón está aquí, así. Aquí es donde nace el impulso, ¿ya? Aquí es donde se origina. Y luego el corazón está, aquí está el ventrículo, el tabique interventricular, está prácticamente al centro, ¿ya? Pero el corazón protruye hacia el lado izquierdo, ¿ya? Entonces aquí la base es donde se origina, sería el polo negativo, y luego la señal se mueve, va de negativo hacia positivo, entonces se mueve hacia acá y hacia el vértice, que el vértice quedaría acá, ¿no es cierto? Porque el lado izquierdo protruye, el vértice entonces queda desplazado hacia el lado izquierdo, ¿ya? Entonces, en el hombro derecho estaría la base, que sería la base del corazón, donde está el nodo lucino auricular, del origen, y las dos aurículas estaríamos ahí. Entonces se origina aquí, y de aquí se van con las dos aurículas, y así avanza hacia acá y hacia abajo, o sea, va avanzando así, ¿ya? Entonces, en el lado, esto RA significa right arm, o sea, brazo derecho, LA, left arm, brazo izquierdo, y LL, left leg, pierna izquierda. Hay veces que después lo vamos a ver que se usa también una F como de pie izquierdo, feet. Bueno, entonces la idea es que se origina en este punto, en el lado derecho, en la base, y avanza hacia el lado izquierdo y hacia el vértice que está en la parte apuntándose a la pierna izquierda. Entonces el avance sería así y así, ¿no es cierto? Por lo tanto, hacia acá va avanzando, la señal que avanza hacia este lado es mayor que la que se movió hacia acá, ¿no es cierto? Hay más tejido. Por lo tanto, este es positivo, pero es menos positivo que este otro de acá abajo. Entonces, esa es la idea. Entonces, uno puede medir cómo va de aquí hacia acá, de aquí hacia acá, como siempre va avanzando hacia abajo, o de aquí hacia acá. Porque esta es lo que se me había pasado mencionar, es que esta es un registro de una señal eléctrica, pero un registro bipolar, o sea, de polo a polo. Por eso lo estamos pensando que es movimiento, cada polo tiene una magnitud, y es el movimiento de uno hacia el otro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos registrando? No es un registro directo de la magnitud de cada polo, sino de la diferencia entre uno y el otro, uno con respecto al otro. Como aquí inicia, y este sería inicial y este sería final,
uno siempre lo piensa desde el punto de vista eléctrico, entonces que la diferencia sería este menos este, si estamos colocando los polos acá. Dime, Magdalena. No, profe, activé el micrófono sin querer. Ah. Entonces, esas son las tres derivaciones de Euthoven. ¿Ya? Esta es la 1, que es el negativo aquí y poner el positivo acá, la Tierra acá. El 2 es del brazo derecho, o del hombro derecho, a el vértice, que es la pierna izquierda, y el 3 es la tercera derivación, es de el brazo izquierdo a la pierna izquierda. ¿Ya? Y uno dice, pero el brazo izquierdo y la pierna izquierda son los dos positivos. Sí, pero hay una diferencia entre los dos, porque uno puede decir, de acuerdo a lo que le acabo de explicar, que la pierna izquierda, el punto, el vértice de este triángulo, es más positivo que el brazo izquierdo. ¿No es cierto? Porque la cantidad de carga que se va a desplazar hacia acá es mayor que la que se va a desplazar hacia acá. Y por lo tanto, lo que uno está midiendo aquí es el desplazamiento de las cargas, no el potencial de acción. Ojo, entonces, como estos son los polos, en el fondo de la medición uno pone los electrones en los brazos, porque los brazos serían con el cable, la proyección del hombro, de cada uno de los hombros, y esto de la ingle, la proyección es la pierna. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Y lo otro, pero esto es mucho más hipotético, se piensa que como en el ángulo en que está justo el hombro, cada uno de los hombros, especialmente el izquierdo, este izquierdo se podría proyectar a través de la aurícula justo a través de la válvula aurículo-ventricular, y por lo tanto podría estar proyectando y teniendo un registro de la carga o del cambio de carga, de desplazamiento directamente en la pared ventricular. Pero eso ya es más hipotético. Entonces, este es el registro que obtenemos. Este es un electrocardiograma típico, ¿ya? Después les voy a mostrar, porque yo les dije que tenemos tres posibilidades de acuerdo a cómo lo desarrolló Euthoven, que son las tres derivaciones clásicas que todavía se usan actualmente, ¿ya? Que es la 1, negativo al derecho, al brazo derecho, y poniendo el polo positivo al brazo izquierdo, esa sería la 1, y la Tierra va acá en la pierna. Luego la 2, derivación 2, del brazo derecho, el negativo, siempre el brazo derecho negativo, y a la pierna izquierda el positivo, y el 3 haciendo como polo negativo el brazo izquierdo, y la pierna izquierda sería el positivo. Entonces, cada registro, uno toma un registro, es como cuando uno está en la visión que uno tiene estando parado en la meta, en el arranque de la carrera, o en la meta, o en el costado, ¿ya? Entonces, esto es cada uno de los registros. Después uno puede hacer el análisis tomando los registros de cada una de las derivaciones, pero no son, lo que quiero que les quede claro, no es simultáneo. Cada uno tiene los electrones ya en una posición y toma un registro de acuerdo a eso, ¿ya? Esto es como el registro clásico, que correspondería, después les voy a mostrar más claramente, pero este es el que se ve con la mayor amplitud, que correspondería básicamente a la derivación 2. ¿Por qué la derivación 2 tiene la máxima amplitud? Porque ven que este es el recorrido, como estamos viendo, el desplazamiento de la señal eléctrica. O sea, aquí se empieza a despolarizar, aquí se inicia el nodo aurículo, en el sino auricular, en el sino auricular se gatilla el potencial de acción y se empieza a propagar en esta dirección, o sea, hacia, del hombro derecho, así, se empieza a propagar así, hacia abajo y hacia el costado. Entonces lo que uno está viendo, la magnitud, es cuánto se está desplazando en el fondo. En ese sentido, y a través del grosor de la pared, ¿ya? Entonces, claramente, este sentido es el que va a tener la señal, que es la dirección 2, de mayor amplitud. Después vamos a ver la comparación de los tres. Entonces, en este caso, tenemos el registro típico. De la primera onda que se forma, esta es la onda P, que se conoce como onda P,
Luego la onda P termina y se llega a un punto isoeléctrico. Luego viene la famosa onda QRS, que es famosa y es la que uno siempre toma como de mayor importancia, mayor relevancia, porque es la que está dando cuenta de la depolarización del ventrículo. Esta onda P es la aurícula, se depolariza la aurícula, este movimiento, esta onda, esta inflexión del registro hacia arriba, corresponde al desplazamiento que va avanzando en la despolarización de la aurícula. ¿Ven? Y por eso es mucho más chico que lo que ocurre en los ventrículos. La aurícula es mucho menos tejido, pero es el avance que hace en esta primera parte, que se desplazó a través de la aurícula, ¿ya? No es el tamaño del potencial de acción, porque no estamos comparando potenciales de acción, sino la cantidad de tejido, cuánto recorrió, cuánto se desplazó, es el desplazamiento de estas cargas. Se gatilló acá y avanzó eso. Y eso es todo hasta que avanza toda la aurícula. Termina, aquí viene como el retraso de la señal, pasa al ventrículo, esto es el ventrículo, y en el ventrículo es las vías de propagación rápida, el fascículo de His o haz de His, y la fibra de Purkinje, que esa es la parte más rápida, pero luego también la propagación al ancho de la pared, ¿se recuerdan? Entonces todo eso va incidiendo en orden en la magnitud de la señal. Luego viene un punto isoeléctrico, o sea, un segmento isoeléctrico. ¿Y qué correspondería a este segmento isoeléctrico? ¿Ven? Es más largo que el que teníamos acá. Esto es isoeléctrico. Isoeléctrico quiere decir que no hay cambio, no hay desplazamiento de carga. Entonces, ¿en qué parte estamos? Se depolarizó todo, fue avanzando y fue quedando todo el tejido despolarizado, porque durante todo este periodo de aquí es cuando está todo despolarizado, estamos en el plató de potencial de acción. Y eso es lo que dura. Por lo tanto, uno ya sabe cuánto tiempo está estando despolarizado todo el tejido, pero esto es el ventrículo. Y luego viene la onda T, que sería la repolarización del ventrículo. Por lo tanto, como este es mucho más tejido, es mucho más notorio que en el caso de la aurícula. ¿Ya? Entonces uno puede hacer distintas mediciones que va a dar distinta información, no vamos a entrar en detalle en eso, ¿ya? Pero tenemos entonces básicamente tenemos las tres ondas básicas, que es la onda P, la QRS, porque este sería el punto Q, justo aquí donde se produce la inflexión, R es el pic, y luego S es hasta donde llega la segunda inflexión, y la onda T. Por lo tanto, a partir de donde comienza cada una de esas ondas, podemos decir que tenemos un intervalo PR que nos va a estar dando información sobre lo que ocurrió en la aurícula. Luego tenemos el intervalo QT, que esto sería prácticamente todo lo que ocurrió en el ventrículo, ¿no es cierto? Y el intervalo ST, que está dando información, ven que es cuando ya está todo despolarizado, cuánto duró la despolarización hasta cuando llegó la repolarización. Entonces así pues uno, con esto, uno va a tener, básicamente tiene información de cómo está ocurriendo, y en este registro, que es muy sencillo, tiene el registro de cómo está ocurriendo y cuánto está durando, y puede tener una idea de la posición y cantidad de tejidos que tiene en cada parte del corazón. Aunque en este caso, como es una medición, primero, bipolar, por lo tanto uno no está viendo la magnitud de la señal en forma limpia, sino es la diferencia de un polo con el otro polo. Porque básicamente lo que uno está viendo es que aquí se origina la señal y uno va viendo cómo avanzando en este otro sentido, y por lo tanto esta que no tenía señales, partimos de cierta magnitud y va creciendo en este sentido. Entonces, ¿cuánto aumentó esta? Y lo que uno ve es la diferencia de cuánto creció esta menos esta. Porque es bipolar, está viendo solamente la diferencia. Como partimos de un punto y eso se va desplazando en el otro sentido, va creciendo el otro polo, el positivo, o sea, haciendo
cada deuda va aumentando su magnitud. Y por lo tanto, ¿cuánto aumentó lo que estamos viendo? Que es la diferencia entre un polo y otro polo. ¿Ya? Entonces, en resumen, en esta primera parte, la onda P, el primer segmento isoeléctrico, estamos viendo lo que ocurre a nivel de las aurículas. Luego, al final de eso, aquí, básicamente, ya estamos en el nódulo aurículo-ventricular, que ahí comienza pasa la señal a través de ese nódulo, y del nódulo auriculoventricular, y pasa al ventrículo. Por lo tanto, esa es la primera parte de esa infección, la primera parte que vemos, ¿ya? Y luego de ahí en adelante estamos viendo todo lo que ocurre a nivel del ventrículo, ¿ya? Y es el desplazamiento. Entonces, por lo tanto, sabemos cuánto esta distancia, esto es la aurícula, por lo tanto, cuánto es el tejido involucrado está en las aurículas, cuál es la actividad eléctrica en la aurícula. Podemos tener información de distintos parámetros relativamente básicos, pero que nos dan información sobre el corazón, el tamaño de las ondas y todo va a dar información sobre la posición del corazón, el tamaño del corazón, porque eso, mientras más grande el pastel, vamos a tener mayor desplazamiento. ¿Ya? Entonces, esto es básicamente aurícula, ventrícula. Y esta es la despolarización de la aurícula. Se despolarizó, por eso empezó a avanzar. Está todo despolarizado, se repolariza en este punto cuando pasa, ya cuando va a pasar también al aurículo ventricular. Y luego la despolarización del ventrículo. Y esta última onda, la onda T, sería la repolarización. Ojo, repolarización del ventrículo. ¿Ya? Entonces, esta primera parte, uno podría decir que desde aquí, cuando ya está despolarizado, como la contracción viene con un desfase con la señal eléctrica, como vimos en la clase anterior, desde aquí más o menos, que es lo que está marcado acá, hasta cuando termina la despolarización, sería la contracción de la aurícula, y luego acá se produce el desfase, el retraso, y entonces, después de que se despolarizó el ventrículo, en esta parte, ¿no es cierto? Aquí se produjo toda la despolarización y aquí ya está todo despolarizado, o sea, aquí empezó a entrar calcio, porque estamos en el plató. Sería entonces de aquí en adelante, empezaría la contracción de los ventrículos. ¿Ya? Entonces, esta es la actividad eléctrica y con un desfase entre estos espacios podemos inferir que está la actividad mecánica. ¿Me siguen o no? ¿Sí? Bueno, entonces, como les he explicado ahora, si tenemos, como lo vimos recién en el registro, partimos de negativo y se desplazan las cargas, la señal eléctrica va de negativo a positivo, por lo tanto se va desplazando la carga, se va haciendo más grande el positivo, va creciendo su magnitud, por lo tanto la inflexión hacia positivo, el desplazamiento hacia positivo es hacia arriba, ¿ya? Pero si uno da vuelta a los electrodos, por lo tanto uno debería decir, bueno, entonces se va a ir de positivo a negativo, la inflexión entonces va a ser hacia abajo, porque aquí se va, esto es como se va, la diferencia, si acá está el positivo, es cuando se va alejando, o sea, si este fuese al revés la dirección, el positivo se va haciendo, el que estamos registrando se va achicando, si lo ponemos el electrodo al revés. Entonces la inflexión sería al contrario, lo que es obvio, si van esas direcciones hacia arriba, si va la dirección contraria hacia abajo, de negativo a positivo hacia arriba, porque lo que uno dice, como uno lo interpreta, se va agrandando, va aumentando su magnitud el positivo, ¿ya? Y si lo hace en sentido contrario, va a ser abajo porque va a ir disminuyendo, como es la diferencia de un dipolo. Entonces, como la onda de despolarización se mueve hacia el electrodo positivo, el trazado del electrocardiograma mostrará una inflexión positiva por sobre la línea isoeléctrica del electrocardiograma. ¿Ya? Que esta es la disposición que lo estamos poniendo, porque dijimos ponemos el electrodo en donde se origina, en el lado derecho el negativo y al lado izquierdo el positivo, ya sea en el hombro o en el brazo izquierdo o en la pierna izquierda. Ahí vamos a tener dos registros de dos derivadas que van a ser el registro de desplazamiento
en dos direcciones del electrocardiograma con estas tres derivaciones, solamente estamos con lo que hizo Autóver, es en 2D, o sea, en un plano, ¿ya? Es bidimensional, no es tridimensional. Por lo tanto, podemos ver cuánto se desplaza de aquí a acá solamente, pero no hacia atrás o hacia adelante. Pues se avanza hacia atrás, hacia adelante, solamente sin desplazarse de un polo al otro, no vemos nada. Y puede haber depolarización del tejido, pero si en el mismo sitio, sin desplazamiento, a lo largo del tejido no vamos a tener ninguna inflexión en el registro. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Por eso no es la medición de un potencial de acción, que ocurre en un punto. Si fuese un tejido grueso y tenemos uno acá y otro acá, y el movimiento es en esta dirección, o es hacia atrás o hacia adelante, solamente, y no cambia la distancia de donde se origina hacia uno u otro de los polos, el registro es plano. ¿Ya? Entonces, partimos del nódulo sino auricular, estamos en el sino auricular, el potencial de acción en el sino auricular se gatilla, aquí se inicia la señalización y se empieza a desplazar. Se empieza a desplazar en este sentido, o sea, hacia allá y hacia acá. ¿Cuánto hace la magnitud hacia acá? Ves que el desplazamiento es más corto, y hacia abajo el desplazamiento hace más largo, por lo tanto, lo que estamos midiendo, la magnitud del electrocardiograma es cuánto es lo que se ha desplazado, y por lo tanto aquí va a ser un poco más bajo que hacia allá. Y entonces avanza por las aurículas, que es lo que estamos viendo acá, ven, aquí coincide perfectamente, está puesto en línea, la aurícula, aquí está el tejido auricular despolarizado, es el primer punto isoeléctrico, se repolarizó, llegamos aquí al aurículo ventricular, que estamos acá, y luego pasamos al ventrículo por el aldehído, fibra de Purkinje, que son muy rápidos, es básicamente simultáneo, el endocardio, el miocardio, y el miocardio va avanzando hasta termina la señal eléctrica en el epicardio. ¿De acuerdo? Todo esto lo vimos en la clase pasada. ¿Ya? Entonces todo eso es esta despolarización, y acá ven que esta parte que está plana corresponde al plató de todos, porque aquí esto es un segmento, no hay inflexión hacia arriba o hacia abajo, porque es un punto isoeléctrico. ¿Ven? Entonces está todo depolarizado, o sea, pero no hay más desplazamiento carga, está todo el tejido despolarizado, por lo tanto no hay más movimiento carga. Por eso se dan cuenta que no estamos viendo el potencial de acción, sino el comportamiento eléctrico de todo el tejido. Entonces aquí es isoeléctrico, que corresponde a toda esta parte, está todo de todo el tejido despolarizado, y luego acá la repolarización, la onda T. ¿Ya? Entonces, ¿qué les parece raro aquí? ¿Hay algo que no cuadra? ¿O no? ¿Todo cuadra? Yo les dije que si era negativo o positivo, la inflexión era hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces se avanza en esta dirección hacia arriba. Perfecto, eso es lo que tenemos. Depolarización, punto isoeléctrico. Pero después que se depolarizó todo, si se depolarizó y luego se depolarizó y después se va repolarizando, repolarización es el movimiento del avance de una onda que tiene la carga contraria, ¿no es cierto? Entonces, la repolarización, si acá se depolarizó y luego se repolariza, obviamente para que sea coherente lo que estamos registrando, debería ser hacia abajo, ¿no es cierto? Pero es hacia arriba. Y esta es la repolarización. Entonces, si se despolarizó, ya eso de negativo a positivo, la despolarización, inflexión hacia arriba.
Pero si va avanzando, después se repolariza, debería ser la inflexión hacia abajo en la repolarización. ¿Ya? Es lo que vimos acá. Pero no es hacia abajo, es hacia arriba. Y eso tiene una explicación sencilla, la vamos a ver ahora. Y eso es básico para entender, entonces, qué estamos viendo en el electrocardiograma, porque uno podría decir, no, porque hay otra señal. Entonces, como la onda de repolarización se aleja del electrodo positivo, el trazado del electrocardiograma mostrará una deflexión positiva por sobre la línea isoeléctrica del electrocardiograma. ¿Qué le estoy diciendo acá? Que como la onda de repolarización se aleja del electrodo positivo, o sea, la de despolarización fue hacia el electrodo positivo, y la de repolarización se aleja, es hacia arriba la inflexión, o la deflexión del electrocardiograma. Es decir, no tiene sentido. Pero sí es así, porque ven que acá viene en el ventrículo, la despolarización va avanzando. ¿Y qué pasa? Miren los potenciales de acción. La fibra Purkinje, Ardegir, fibra Purkinje, endocardio, porque ese está íntimamente asociado está recubriendo solamente una laminita. El endocardio, el endotelio es muy delgado, no mide ni 1 micrómetro de alto, o sea, está ahí íntimamente, se despolariza inmediatamente. Una vez que se despolariza la fibra Purkinje, al tiro el endocardio se despolariza. ¿Ven? Luego el miocardio, porque empieza a avanzar por la pared, y el epicardio. Miren, los potenciales de acción se van haciendo un poquito más cortos a medida que avanzamos, especialmente el epicardio. Y miren, cuando termina el epicardio, ¿ya? Todavía está despolarizado el miocardio. Por lo tanto, cuando se empezó, miren aquí, esta es la repolarización. Cuando empezó a repolarizar el epicardio, que fue la última parte donde llegó la onda, se empieza a repolarizar. Después que se repolarizó el epicardio, se repolariza el miocardio y el endocardio. Y finalmente, la fibra de Purkinje, porque el potencial va achicándose hacia el epicardio. Por lo tanto, el epicardio se empieza a repolarizar primero y así vuelve en sentido contrario, miocardio, endocardio. ¿Ya? Y por eso la deflexión es hacia arriba. Profe, ¿Sí? ya 40 minutos. Ya, vamos a completar los 45, yo creo, porque me he demorado más de lo que esperaba. Pero me quedo pegado porque no sé si me siguen, ¿ya? Porque esto no es difícil, pero necesito saber si me están siguiendo. Entonces, por eso la repolarización, en el fondo, esto se depolariza en este sentido y no viene la repolarización de atrasito, como uno esperaría. Por lo tanto, que haría una deflexión hacia abajo, sino la repolarización viene en sentido contrario, por lo tanto también es una deflexión positiva porque va en la dirección contraria, porque se terminó de despolarizar y donde terminó empieza a repolarizarse, y empieza a avanzar hacia acá. ¿Ya? Y por eso todas las ondas que uno ve aquí son hasta la de repolarización de ventrículos son hacia arriba. ¿Ya? Entonces aquí vemos el camino que sigue, y esto es lo que estamos registrando, ¿ven? Miren, aquí abajo está el registro. Entonces partió la aurícula, se registró la despolarización de la aurícula, está todo despolarizado, vino el ventrículo, y aquí está todo y aquí viene la repolarización. ¿Ven que partió de aquí mismo, de vuelta? Miren aquí la segunda, aurícula, empezó, se despolarizó. Está despolarizada, llegamos al aurículo ventricular. Y ahí se puso el desplazamiento por las fibras rápidas, por la pared. ¿Ven? Estaba todo despolarizado y ahí empezó a avanzar de vuelta. No vino la repolarización de allá para acá, sino empezó a avanzar de vuelta. Y por eso es hacia arriba, esa última fase. ¿Ok? ¿Profe? ¿Sí? Solo para confirmar la idea, entonces cada curva cuando está subiendo es una despolarización de alguna parte del mecanismo.
Sí, es despolarización, pero es el desplazamiento de las cargas. Si tú despolarizas en un punto, por ejemplo, aquí, en ancho de la pared, y no hay desplazamiento desde un polo al otro polo, ya porque tú ves algo que sea justo así, o de atrás para adelante, que se despolarizó el tejido, en ese sentido, no ves nada, es plano. Entonces es el avance de la despolarización a través del tejido, como ves acá, a medida que va avanzando. Mira cuando empieza de nuevo. En la aurícula, empieza la aurícula, y este avance de que se origina ahí, ¿ven? Es la primera, ahí empieza a avanzar, ese desplazamiento que va de aquí hacia acá, es esa primera inflexión. Y luego el ventrículo, el avance que hace de ahí, y luego por la pared, es esa segunda inflexión. O sea, es el desplazamiento, por eso siempre he hablado de la propagación, de la despolarización. Desde un polo hacia el otro polo, como una despolarización, va de negativo al positivo y va a ir aumentando la magnitud del positivo. Y luego uno está viendo la diferencia, porque acá no partimos de 0. ¿Ya? Por ejemplo, partimos de 5, de una magnitud de 5 milivolts, y llegamos en ese, que es la magnitud, uno puede poner cualquier valor de este polo, y acá fue creciendo, creciendo y creció hasta 20. Entonces la diferencia, o sea, la magnitud que vamos a ver acá, en el electrocardiograma es 15. Pero eso depende de cuánto se haya desplazado. Cuánto tejido haya recorrido. Si es hacia adelante, hacia atrás, puede ser la misma distancia, pero no se acercó, ¿me entiendes? No se acercó hacia el otro polo, porque fue de aquí hacia acá, de adelante o en esta dirección, perpendicular a donde tengo puestos los polos. Por lo tanto, en ese sentido no se acercan las cargas, la onda de despolarización no se acerca hacia el otro polo, por lo tanto no va a cambiar su magnitud el polo, va a estar a la misma distancia. Esto que cuando se va acercando a la carga es que va creciendo el otro polo. ¿Me sigues, César? Ahora le sigo mucho mejor. ¿Ya? Gracias. Por eso es el desplazamiento. Por eso esto es bidimensional, es un plano. Y no se registra hacia atrás, hacia adelante o cualquier otra, solamente cuánto se desplaza. Por eso uno tiene la idea de cuánto tejido tiene. Porque de acuerdo a la magnitud es cuánto tejido involucró, cuánto se desplazó. Y ese desplazamiento tiene claramente íntima relación con la posición del corazón y el tamaño. Por eso esa información que da. Aparte del ritmo cardíaco, y con estas derivaciones, uno no puede tener un electrocardiograma, uno puede ver si está bloqueada una rama, por ejemplo, la rama del fascículo de His de un lado o de otro lado, o hay un infarto, entonces que aquí hay un pedazo de tejido que no tiene desplazamiento de carga, no hay señal, porque está muerto, porque hubo un infarto, o cosas así. Con no, se ven como detalles muy difíciles de interpretar, muy chicos, pero con el electrocardiograma, como se hacen ahora, son mucho más, ¿cómo se llama? Mucho más fines ese peso, porque uno pone mucho más derivaciones, y como vamos a ver más adelante, uno usa también derivaciones unipolares. Entonces es en el fondo contra un electrodo de referencia, y entonces toma con ese electrodo de referencia donde está, en la zona donde está el electrodo, toma la información de esa zona, y por lo tanto puede hacer un mapeo mucho más fino de todo el corazón. ¿Ya? Pero en este caso, que son las 3 primeras derivaciones, la información es mucho más general. Bueno, es la información que he dicho, la posición, ves que si cambiamos la posición del corazón, la magnitud de esto y la distancia, la amplitud del ancho de la onda de QRS también va a cambiar, porque va a hacer que cuanto viajó para un lado o para otro lado, va a hacer que aumentó su magnitud, y si disminuyó la amplitud es porque empezó a bajar antes a las paredes. Entonces eso nos da idea de cómo es la posición, el tamaño del corazón, la posición del corazón, y en parte puedes dar algo de información con respecto al grosor de las paredes. O sea, si hay alguna hipertrofia. Pero como está viendo todo el corazón en general, pues está viendo una hipertrofia solamente en el lado izquierdo, o parte del izquierdo o en el derecho, y por lo tanto ahí uno no sabe. Por lo tanto, con el electrocardiograma más general, más fino, con todas las derivaciones, sí puede tener esa información. Ya,
vamos a ver esta y vamos a hagamos el recreo del tiro y aquí vamos a resumir. Y vamos a ver rápidamente la otra derivación y pasamos a la segundo PDF. Entonces son las 4:25 y hacemos 15 minutos, o sea, hasta 20 para las 5. Súper. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Dicen que sí. Ya. Entonces, sí, hasta 20 para las 5, 16:40. ¿Ya? Ya, ok, continuamos a las 16:40. Súper. Ya, entonces, estos son los registros que podemos tener con las 3 derivaciones de Eutómeno. Son las 3 derivaciones clásicas o que también se conocen como las 3 derivaciones bipolares, como les dije, bipolares porque estamos viendo realmente es la diferencia entre un polo y otro polo. ¿Ya? O sea, en el fondo en la 1 tenemos el polo negativo en el brazo derecho y el positivo en el izquierdo, y básicamente estamos viendo el desplazamiento en ese sentido, ¿ya? Entonces es la diferencia, en el fondo es de positivo menos negativo, o sea, cuánto creció el positivo menos, cuánto creció la magnitud del positivo menos el negativo, ¿ya? Entonces más bien una referencia. Esta sería la derivación 1, la 2 es que mantenemos el negativo en el brazo derecho, que es lo lógico porque ahí se origina, y va hacia el positivo a la pierna izquierda. Por lo tanto, el desplazamiento a todo el largo de base a vértice del corazón. Por lo tanto, el registro, la magnitud de esta onda va a ser obviamente mayor, más grande que el de la derivación 1, por ejemplo, que se ve claramente, pero esta va a ser mayor porque el desplazamiento en este sentido, o sea, el ancho solamente va a ser un poco menor que el que recorrer todo el trayecto de base a vértice, por eso este es mayor. La magnitud de cada una de las ondas se repiten porque corresponden exactamente a los mismos puntos. Y la tercera derivación es colocar el negativo en el brazo izquierdo y el positivo en la pierna izquierda. Entonces vamos del brazo izquierdo a la pierna izquierda, que sería el polo positivo. Dice, pero de positivo, esto como le expliqué al principio. No, porque el brazo izquierdo, como el desplazamiento hacia acá de carga es menor que hacia acá, entonces el brazo izquierdo podríamos decir que es menos positivo que la pierna izquierda, por lo tanto eso lo hace negativo, porque la cantidad de carga del desplazamiento va a ser mayor hacia la pierna izquierda, hasta donde está el polo positivo, por lo tanto igual va a crecer hacia acá la señal, y por eso las inflexiones siguen siendo hacia arriba, pero como este movimiento de aquí hacia acá, este desplazamiento que estamos midiendo es mucho menor, obviamente, cuando es al trayecto en el ángulo es mayor, cuando es así es notorio, ahí es mayor, pero ahora estamos así. Entonces, cuánto se desplaza de uno a otro en esta parte, donde ya se va avanzando la otra parte, es mucho menos, y por lo tanto la magnitud de las ondas es menor, ¿ya? Bueno, y Toven hizo varias análisis matemáticos de las distintas ondas por las cuales para poder hacer el análisis con las distintas derivaciones, con lo cual ahí podía hacer un estudio más detallado de distintos parámetros en el corazón, pero básicamente eso en base a que la derivación 1, por lo tanto, es del brazo izquierdo al derecho, por lo tanto corresponde, la 1 corresponde al izquierdo menos el derecho, va de derecho a izquierdo, por lo tanto es de izquierdo menos derecho. El 2 va del izquierdo a la pierna, va del derecho, perdón, estoy mareado ya. El otro era del brazo derecho a brazo izquierdo, acá es del brazo derecho a la pierna izquierda,
¿ya? Este es el que tiene la magnitud mayor, por lo tanto es la pierna izquierda al brazo derecho. La B es el vector, ¿ya? Por eso es lo que estamos viendo la magnitud, pues la distancia, por eso aquí está marcado una flecha, que eso es el vector, que es la dirección del vector, es la dirección del desplazamiento, por lo tanto ese es lo que determina el tamaño de las deflexiones que se ven en el registro, que es del tamaño, es proporcional al tamaño del vector, que el vector está indicando cuánto el desplazamiento, pero también cuánto tejido hay ahí, en ese tramo. Y el de 3 sería va de brazo izquierdo, del brazo izquierdo a pierna izquierda, por lo tanto es pierna izquierda menos el brazo izquierdo, que es lo que tenemos acá. Y si uno despeja esto, uno puede se da cuenta que es lo esperable, lo obvio, que de 2 es igual a de 1 más de 3. Claro, porque de 2 es de base a vértice, y los otros son este pedazo, que es casi el ancho de la base de ese trayecto, y este otro trayecto. Entonces la sumatoria de este, así, o sea, en este caso el de 1, en este sentido, y el otro en este otro sentido, si uno lo ve así intuitivamente, va a decir, sí, eso debería dar más o menos el de 2. Y eso es lo que, de acuerdo a los análisis y la integración matemática que hacía Einthoven, eso es la conclusión que se llegaba, y eso se puede ver, básicamente se ve en la práctica. ¿Por qué? Porque eso es más o menos lo que uno espera, de acuerdo a lo que se está midiendo, que es el desplazamiento. El desplazamiento en ese sentido, en las diagonales, es mayor que en los otros dos sentidos, y los otros corresponden más o menos la suma de esos otros dos corresponden a la derivación 2, que es la que es de mayor magnitud. Bueno, y si uno pone los electrodos al revés, ya hace todas estas derivaciones proponiendo el negativo en el brazo izquierdo, obviamente va a tener exactamente el mismo dibujo, pero en el sentido contrario, o sea, con la deflexión del registro hacia abajo. Bueno, y ahí estas son las 3 derivaciones clásicas, son las bipolares o dipolares, son las dipolares, y también después hay otra serie de derivaciones que son las unipolares, ¿ya? Y unipolares colocando un electrodo de referencia donde uno hace que la magnitud de ese electrodo de referencia sea muy cercana a 0, por lo tanto sea despreciable, y por lo tanto uno puede ver básicamente cuánto es el registro del electrodo del que se está midiendo. Y acá uno tiene, son las derivaciones precordiales, uno tiene básicamente 6 derivaciones que se llaman en el orden en que uno hace el registro. La 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como ven, el corazón al lado, básicamente el lado derecho es negativo, y como avanza hacia acá, si uno tiene la 1, como ven acá, las deflexiones son hacia abajo. ¿Por qué? Porque esto, uno diría, va a estar alejándose, ¿ya? Y uno acá pone el electrodo de referencia, aquí lo vamos a poner en la siguiente, pero el electrodo de referencia está bastante cerca, por lo tanto uno está haciendo un análisis de lo que está ocurriendo aquí. Aquí está viendo básicamente el ventrículo derecho, ¿ya? Pero si se está, va en el sentido contrario, porque uno pone aquí la referencia va a estar más o menos acá, como lo vemos acá. Aquí están las derivaciones. Este es el 1, y el 1 tiene en el cuarto, el electrodo de referencia está más o menos acá. Entonces, si se va hacia el compara con el referencia, se está alejando, porque la onda está avanzando hacia acá, por tanto está achicando. Entonces esa es hacia abajo, y después tiene el 2, 3, 4, 5 veces que está recorriendo con el elipsis hasta hacia atrás. Entonces tiene una visión más tridimensional de lo que está ocurriendo en cada parte, y son unipolares todas estas mediciones, porque es cuánto cambia la magnitud de la señal en ese electrodo en referencia con respecto a un electrodo, básicamente un electrodo de referencia, que
tiene cierta magnitud, pero uno la hace que sea lo menor posible para que entonces lo que está viendo es básicamente el cambio con respecto a su electrodo de registro. ¿Ya? Entonces estas son las otras 6, pero las 3 clásicas dipolares de Eutoven, más otras, las otras derivaciones, las mismas de Eutoven, pero haciéndolas también unipolares, ¿ya? Tal como las que acabamos de ver, o sea, registrando en el brazo derecho, en el brazo izquierdo y en la pierna izquierda, pero unipolares, o sea, con respecto a un electrodo de referencia. O sea, tenemos las de 1, las de 2, las de 3, que son las clásicas dipolares de Eutoven. A esa le sumamos las 3. Esto es lo que hace un registro de un electrocardiograma completo, como el estudio completo del electrocardiograma, ¿ya? Y a estas después se hacen las mediciones, pero haciéndolas no uno contra el otro, sino se mide solamente por el brazo derecho contra una referencia, y esa sería una medida unipolar, pero del vector de derecho, del brazo derecho. La A significa que es amplificado. Cuando se agrega la A es solamente para decir que se está amplificando la señal. Uno tendría que decir cuánto se amplificó. Entonces mide el brazo derecho, el brazo izquierdo y la pierna izquierda, ¿ya? Entonces, uno diría que es un registro, lo llaman intermedio, que está viendo del lado derecho del corazón, la señal es menor, pero cuando del lado que nos interesa el izquierdo, que nos está dando la magnitud del corazón, el ventrículo izquierdo, el que bombea sistémico, por lo tanto puede tener mayores cambios. Entonces, es el más importante, es del brazo izquierdo y de la pierna izquierda. Entonces es intermedio, esto se llama horizontal porque la señal que va hacia ese sentido, ven que se desplaza hacia allá. Intermedio porque es la señal que uno estaría viendo en este sector, en este punto. Esta otra se desplaza hacia el izquierdo, eso por eso se conoce como horizontal, y esta es vertical porque es la que va hacia abajo, y uno tiene más pura la señal porque es solo con respecto al electrodo de referencia, por lo tanto no da cuenta más claramente de la magnitud de la señal y por lo tanto de los parámetros que puede inferir, como tamaño, grosor de pared, etc. Y estas serían las otras 3, y luego vienen estas otras derivaciones, en las otras 6 precordiales, que también son unipolares, y por lo tanto ahí tenemos las 9. Y uno puede agregar otras derivaciones que a veces, dependiendo del resultado, desde el punto de vista clínico, uno puede decidir hacer un análisis mayor, y se pueden agregar otras derivaciones más, con las cuales podríamos llegar, se pueden agregar 3 o 4 más, por lo tanto uno puede llegar hasta 12, por ejemplo, y pasan básicamente haciendo las derivaciones, pero también unipolares, similar a las otras, pero para hacer el análisis del lado derecho, pero eso es mucho menos típico, porque casi todas las alteraciones o problemas del corazón están más bien relacionados con el lado izquierdo. Bueno, y para terminar esto solamente para mostrarles, miren el efecto de la hipercalemia en el electrocardiograma. ¿Cómo se da esto? Por ejemplo, este es el normal. ¿Qué derivación sería si estamos viendo el electrocardiograma de Eutoven? Claramente sería la 2, o podría ser la 1, porque son las que tienen la magnitud mayor. Pero se aumenta, en cuanto a hipercalemia significa el potasio. Entonces esto es miliequivalentes de potasio, el potasio tiene una pura carga, por lo tanto miliequivalente, lo mismo que milimolar, entre 3,5 y 5 milimolar, que eso es más o menos la concentración plasmática normal de potasio. Por eso tenemos el electrocardiograma normal. Pero si sube a 7, ya que sería una hipercalemia, ya más o menos ven que se empiezan a ver algunas deformaciones, alteraciones en el registro del electrocardiograma. Si vamos a 9, eso es mucho mayor, y si ya es mayor que 10, ven que ya no se pueden distinguir las ondas, y de hecho la que desaparece a esta altura claramente es la de la aurícula. Y la aurícula básicamente es la señal que está gatillada por el nódulo sinoauricular. ¿Por qué ocurre esto? Básicamente estamos viendo
se aumentó el potasio extracelular. Ustedes vieron ya bioelectricidad y todas las características desde el punto de vista biofísico en cuanto a potencial de membrana, corriente iónica, y etcétera. ¿Qué estaría pasando acá con el potasio? Si sube el potasio. ¿Por qué ocurre esto? Por eso es típico en las películas, ustedes ven las películas estas de hospitales, están tan de moda y todo, y alguien llega y dice que va a matar a alguien, va y le inyecta potasio en el suelo. Un bolo de potasio altamente concentrado. Y muere de un paro cardíaco. O sea, llegamos acá. ¿Por qué? ¿Profe? ¿Sí? Yo creo que es porque se mantiene la despolarización. No se puede no se puede volver al estado de equilibrio de la célula, porque el potasio no puede salir no puede salir o entrar de la célula, porque no está en equilibrio, no está como el equilibrio necesario. Desde el punto de vista creo, conceptual está bien, muy bien, César. Me falta ahí el toque fino, te faltó la parte más, pero desde el punto de vista conceptual es eso. El potasio, al aumentar el potasio fuera, ¿qué pasa? El potencial de membrana depende de una corriente de filtración de potasio. Y por eso el potencial de membrana está cerca del potencial de equilibrio del potasio, porque la corriente de potasio que está permanente, los canales no están completamente cerrados los de potasio. La conductancia mayor en una célula es la de potasio. Y son muchas veces menos, 100.000, las de calcio, las de sodio son muy bajas. Por lo tanto, la de potasio, por lo tanto, la más grande, y por eso empuja el potencial de membrana, en donde se estabiliza, es donde, al empujarlos cerca de su potencial de equilibrio, al acercarse al potencial de membrana, el potencial de equilibrio, ¿qué pasa con la corriente de potasio? Va disminuyendo. Entonces, acércase al potencial de equilibrio del potasio, porque la fuerza conductora es el potencial de membrana, el potencial de equilibrio menos el potencial de membrana. Esa es la fuerza conductora de la corriente. Por lo tanto, al acercarse al potencial del potencial de membrana, al acercarse al potencial de equilibrio del potasio, disminuye la fuerza conductora de la corriente, por lo tanto, la magnitud de la corriente disminuye, hasta que queda más o menos igual que las de sodio y calcio que apuntan hacia otro lado, y ahí está el potencial de membrana. Por lo tanto, si aumentamos el potasio extracelular, ¿qué pasa? El potencial de equilibrio del potasio se corre más hacia despolarizado, por lo tanto, el potencial de membrana queda más despolarizado. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que está diciendo César? Llega a un equilibrio, pero en un punto más despolarizado del potencial de membrana. Por lo tanto, está toda la célula más despolarizada. ¿Qué va a pasar con el nodo sino auricular? ¿Se acuerdan que eso dispara a los menos 50? Por lo tanto, se aumenta mucho el potasio y vamos a estar acercándonos a los menos 50 y ya, por lo tanto, se va a alterar el disparo del nodo sino auricular. Y van a estar disparando, si todos estos son canales, depende de canales iónicos dependientes de voltaje. Por lo tanto, van a estar más cerca del umbral, no van a estar todos los canales disponibles, por lo tanto los potenciales se van a ver alterados, van a haber menos canales disponibles para disparar, van a haber más canales inactivados que no van a poder volver después de disparar un potencial de acción, volver a su estado, pasar de inactivado a cerrado, y por lo tanto se va alterando toda la magnitud de la señal eléctrica, de los potenciales de acción. El que más sufre es el de la aurícula, por el nodo sino auricular, porque su potencial de membrana, su umbral está más cerca, es el que tiene que disparar. Y si uno despolariza mucho más, ya se dispara, después de que dispara un potencial de acción, nunca va a llegar al potencial de membrana con el cual se pueda estar esos canales disponibles de nuevo, y ahí ya no hay posibilidad de seguir, mantener la actividad eléctrica. Es básicamente eso es lo que uno está viendo en forma progresiva. ¿Ok? Ya, entonces vamos a pasar a la otra clase, que esa otra es más, yo creo que vamos a ir más rápido porque ustedes ya lo vieron prácticamente todo con el músculo estriado. Esto es muy similar, vamos a ver distintos puntos de regulación solamente y algunas diferencias con respecto al mecanismo que lleva a la contracción del músculo cardíaco. Entonces, Laura, tú puedes parar la grabación de y la inicias con el otro. Súper. Con el otro PowerPoint.
¿Ya? Ok. Voy a hacer